Retomamos entonces, luego de haber expuesto el principio de conservación de la materia. Ahora, ese principio es válido para cualquier tipo de flujos de masa o de masas que estemos entrando y sacando de un sistema. Dentro de eso están las mezclas. Bueno, una mezcla, como ustedes bien saben, es la unión de uno o dos o más elementos o compuestos que son diferentes y que resulta en un nuevo compuesto o sistema que contiene ambos elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas acciones que es de mezclar, pero que no resultan en un compuesto, ¿cierto? Que una mezcla. Aquí, por ejemplo, tenemos el clásico agua con el aceite. Si ustedes tienen aceite y agua y lo mezclan, lo más probable es que no se logre la mezcla. Y tenemos algunos compuestos, ¿cierto?, que se disuelven, se tratan de disolver en agua, pero precipitan. Entonces ahí no tendríamos una mezcla a pesar de haber intentado hacer la mezcla. Entonces nos vamos a referir a mezclas cuando el resultado de la acción de mezclar genera una nueva fase, por así decirlo, que donde no se pueden distinguir los componentes que, lo, eh, que estaban inicialmente separados. Vamos a hablar solamente de esas mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea, ¿cierto?, tiene un proceso para convertirse en homogénea. Por ejemplo, aquí tenemos en un frasco de agüita, se puso un poco de colorante sin mezclarlo. Entonces, ese colorante, por un proceso que se llama difusión, de a poco va a ir homogeneizándose hasta llegar a una mezcla homogénea. Nosotros ahora no nos vamos a poner en el problema de los pasos de homogeneización, sino que vamos a suponer que al mezclar algo inmediatamente obtenemos una mezcla homogénea para fines de este curso. Entonces, tenemos que considerar qué tipo de mezclas podemos tener y las mezclas pueden ser compuestas por diferentes fases. O sea, cuando hablamos de fase, estamos hablando de los estados de la materia. Por ejemplo, el sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Eh, Podemos tener mezclas donde tenemos compuestos sólidos que forman una mezcla homogénea sólida. Y aquí tenemos en la foto de arriba un ejemplo de ello que está, ¿cierto?, a la base de la construcción en Chile, que son los aceros. El acero es una mezcla, no es un elemento puro. El acero no se encuentra como recurso mineral, pero está formado principalmente por fierro y carbón y otros elementos menores que le dan propiedades como resistencia, flexibilidad y otro tipo de propiedades mecánicas. Entonces, este es un ejemplo de una mezcla sólido-sólido, donde, como les decía, los principales compuestos son fierro y carbón. Pero uno no puede, ¿cierto?, mirando el acero, diferenciar dónde está el fierro y dónde está el carbón, porque es una mezcla homogénea. Un ejemplo de sólido líquido es, por ejemplo, una disolución del azúcar en el agua. ¿Ya? Tenemos primeramente el azúcar que está en estado sólido, tenemos el agua que es un líquido, y cuando lo mezclamos en una cierta proporción, llegamos a una mezcla homogénea donde nosotros no podemos distinguir el azúcar que antes era sólido porque se ha disuelto. Esa disolución no es eterna, si seguimos echando el azúcar, vamos a llegar a cierto punto donde no se va a generar más la mezcla y el sólido va a quedar en el fondo. Pero ahí nosotros vamos a considerar acá que la mezcla que nos interesa es cuando se obtiene realmente una fase indistinguible. Un ejemplo de una mezcla líquido-líquido sería, por ejemplo, esta, donde mezclamos un concentrado de jugo de naranja y le agregamos agua. Dos líquidos que se mezclaron generando una mezcla de líquido, ¿cierto?, que en este caso es una dilución del concentrado del jugo de naranja. Son una mezcla de dos líquidos. Gas-gas, ¿dónde podríamos encontrar un ejemplo de una mezcla de gases que podamos ver nosotros día a día? Bien,
Un ejemplo podría ser esto, ¿cierto? Muchos de ustedes eh, viven con esto, ¿cierto? Han podido usarlo. Son los tubos de gas licuado. El gas licuado es una mezcla entre al menos dos gases, ¿cierto? Que es propano y butano. Son dos gases diferentes, pero por razones técnicas se mezclan y se entregan eh, para el gas licuado, ¿cierto? Domiciliario. Y un ejemplo, por último, de una mezcla que puede ser entre un gas y un líquido, que veamos nosotros cotidianamente. ¿Se le ocurre a alguno? Una mezcla de un gas con un líquido. Bueno, me imagino que lo conocen. Ahí está una botella de agua con gas. Ahí, como su nombre lo dice, ¿cierto? En el líquido han puesto un gas y ese gas está parcialmente disuelto en ese líquido. De hecho, si ustedes abren la tapa, ¿cierto? Ese gas que estaba disuelto, gran parte se escapa, pero igual queda un poquito de gas dentro del líquido y ustedes lo pueden verificar comparando el sabor que tiene esa agua respecto a una agua sin gas. Estos son notablemente diferentes y es por eso, por la disolución que tiene de ese gas en aquel líquido. Entonces, todo esto son mezclas y todos se caracterizan porque hay un soluto y un solvente, concepto que ustedes, me imagino, están viendo ahora en curso de química. Eh, y también lo otro característico que tiene esto es que uno puede determinar la concentración de cada uno de los componentes en esa mezcla. Entonces, eso es algo que vamos a ver nosotros en el curso, cómo se expresan las concentraciones, cómo podemos calcular las concentraciones y, importante también, cómo podemos cambiar de forma de decir las concentraciones, porque hay diferentes formas de decirlo y todas son intercambiables, así como el cambio de unidades, nosotros podemos cambiar de forma de decir las diferentes formas de decir concentración. Soluto solvente. Un soluto insolvente es, eh, por definición, ¿cierto? Esta no absoluta. El solvente es aquel componente que está en mayor proporción y por lo tanto el soluto es aquel que está en menor proporción. Aquí queda bastante claro, ¿cierto? Que el soluto van a ser los terrones de azúcar, mientras el solvente va a ser el agua. Y claramente en estos casos sólido líquido siempre el disolvente es la fase, ¿cierto?, final que queda en la mezcla. Pero también tenemos otros casos, el caso líquido líquido, donde aquí teníamos el jugo, ¿cierto?, o el concentrado de naranja, que se le agregó agua. Entonces, vamos a poner el concentrado de naranja y aquí vamos a poner el agua que se le agregó. Aquí, ¿quién es el soluto? ¿Quién es el solvente? Bueno, ambos son líquidos, ambos están en el mismo estado con que va a quedar la mezcla final. Entonces aquí nosotros tenemos que definir, ¿cierto? Tenemos que aplicar un criterio. En este caso, como podemos aplicar el criterio de que el que está en menor cantidad de volumen, o sea, sería el concentrado de naranja, sería el soluto, mientras el solvente sería el agua. Otro criterio que podemos usar es que el compuesto, ¿cierto?, más costoso, por así decirlo, es el que nos interesa, ¿cierto?, y se diluye en otro menos costoso, que es el agua. Por lo tanto, inmediatamente el agua se le da la característica del solvente o agente que diluye. La concentración del azúcar y del concentrado de naranja aquí se puede expresar como cantidad de soluto dividido por cantidad de solvente. Por ejemplo, en este caso acá podemos decir que estos son 2 gramos de azúcar en un vasito. Generalmente hay como aproximadamente 200 ml de agua. Entonces nosotros podríamos expresar la concentración que va a quedar esta mezcla como 2 gramos, ¿cierto?, de soluto por 200 ml de agua. Y es bastante normal hacerlo así, dado que esto que se disuelve no va a aportar volumen extra. En la realidad aporta con un pequeño volumen, pero para fines prácticos nosotros vamos a decir que el volumen final es igual al volumen del disolvente.
Y ustedes esto lo pueden ver en la práctica, ¿cierto? Tomen un vaso con una medida de agua que ustedes conozcan, agreguen un poco de sal o azúcar y van a ver que el volumen no cambia mucho. Va a pesar más el vaso, sí, ¿cierto? Obviamente porque estamos agregando masa y la masa no se pierde, pero el volumen sube muy, muy poco. La otra forma es decir, la concentración es como la cantidad de soluto dividido por la cantidad total de la mezcla. Total de la mezcla final. Por ejemplo, sería este caso acá. Si nosotros agregamos 80 ml de concentrado de jugo y le agregamos 120 ml de agua, vamos a tener como resultado 200, ¿cierto?, ml de el jugo total final, ¿cierto? Entonces 200 porque es la suma de 120 con 80, está la conservación aquí del volumen, y esto se puede expresar como el soluto, serían 80 ml por 200 ml. En este caso, en caso de líquido, es más común expresar la concentración con esta estructura, el soluto por el total de la masa, porque aquí sí aportan cada uno al total de la masa y al total del volumen. Aquí total del volumen también. Bien, veamos de qué forma son las más comunes o las que nosotros vamos a usar de expresar las concentraciones. Primero tenemos la expresión en masa dividido en volumen. O sea, ¿cuántos gramos? Acuérdense el caso del azúcar, ¿cierto? Unos gramos que nosotros agregamos a una cantidad de volumen, ¿ya? Gramos por litro. ¿Ya? U otras unidades, ¿cierto? Libras por pie cúbico, todas las unidades que existan, pero donde hay una masa y un volumen. También podemos expresarlo como volumen en volumen. Por ejemplo, el caso que vimos del jugo, concentrado jugo diluido, es más común expresar esas concentraciones en volumen por volumen. Los mililitros que agregamos por cada litro del total de la solución. Y también asociado a esto están los porcentajes. Y aquí vamos a aplicar lo que vimos en las clases pasadas de los porcentajes. Nosotros podemos entregar porcentajes en masa, esto mismo, porcentajes en volúmenes, y también aquí está mezclar masa y volumen, que sería parecido a esto de acá, ¿cierto? Masa y volumen, pero dado en porcentajes. ¿Qué porcentaje es, ¿cierto?, los gramos en una cierta cantidad de volumen que hay acá? Porcentaje en masa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podríamos decir que el carbón en el acero está en un 0,5%. ¿Ya? Y ahí estamos diciendo, estamos hablando de sólidos, son masa, porcentaje de masa en la masa total. Siempre cuando son porcentajes es en el total, lo que va acá abajo es el total de volumen o el total de la masa. Hay otras unidades que se usan cuando estamos hablando de cosas que tienen porcentajes muy pequeñitos. Para no hablar de porcentajes muy pequeñitos, se han definido y son muy usadas estos conceptos que vamos a revisar ahora, que es del partes por millón y partes por billón, ¿ya? ppm y ppb. Ustedes quizás han escuchado hablar de estas unidades. Traten de recordar, ¿cierto?, dónde han escuchado estas unidades y aplicado en qué situaciones se aplican esto. Pero antes de meternos en eso, por ejemplo, ¿cierto?, esto es común en las mezclas gas líquido, que se hablan en vez de porcentaje, ¿cierto?, se hablan en partes por millón, porque las concentraciones son muy pequeñitas. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de disolver un sólido en un líquido. Volvemos al ejemplo, ¿cierto?, de los terrones de azúcar en el agua. Imaginemos que vamos a hacer lo siguiente: 2 gramos de azúcar, que es un sobrecito de azúcar, en 200 ml de agua, que es un vaso normal. Esto expresado en masa por volumen es 2 gramos dividido por los 200 ml, ¿cierto? Lo expresé en este caso como litros, ¿cierto? Sabemos que 200 ml son 0,2 litros, dado que un litro son 1000 ml, ¿cierto? Entonces es 200 dividido por 1000.
Entonces, en masa por volumen, yo podía expresar la concentración de esta mezcla que hice como 10 gramos por litro. Va a tener esa mezcla. ¿De qué? De azúcar. Volumen, volumen. Bueno, aquí yo puse no aplicaría porque con estos datos que tengo acá me falta un dato. Porque yo sé el volumen de agua, ¿cierto? Este dato lo tengo, pero no sé el volumen del azúcar. ¿Ya? No me dan los datos. Yo podría ir con una reglita y medirlo, ¿cierto? Largo, ancho y, bueno, en este caso son cubos, ¿cierto? Sería el volumen de un cubo, pero tendrían que darme ese dato. O tendrían que darme el dato de la densidad de, del azúcar para pues yo poder calcular una relación volumen-volumen. En este caso, en sólido líquido, generalmente no se usa volumen-volumen, se usa más masa-volumen. El porcentaje en masa sería, ¿cierto? Con los mismos datos, el 100, que es por la fórmula, ¿cierto? De porcentaje, siempre un 100 adelante. El soluto, en este caso, el azúcar, que son sus 2 gramos, dividido por el total. ¿Y el total qué es? El total es el agua más el azúcar. Por lo tanto, le agrego inmediatamente el mismo azúcar más los 200 ml. Pero en un porcentaje yo tengo que mezclar peras con peras, ¿cierto? Entonces tengo que tener acá abajo 200, pasar estos 200 ml a gramos, porque estos son gramos y estos son gramos. Para pasar estos ml a gramos, yo tengo que usar la densidad, ¿cierto? La densidad, recuerden, densidad es, siempre escríbanse esto cuando tengan duda, esta formulita. La densidad es masa partido por volumen. Por lo tanto, si yo lo que quiero, ¿qué quiero? Quiero masa y tengo volumen. ¿Ya? Por lo tanto, la masa lo despejo, que es densidad por volumen. Aquí está el volumen, lo multiplico entonces por la densidad. Si no nos dan ningún dato, acuérdense que yo les dije, si no nos dan datos, lo más fácil es asumir los datos que me convienen. Entonces voy a asumir que la densidad del agua está medida a una temperatura que lo hace igual a 1. Algunas clases atrás vimos, ¿cierto?, que la densidad del agua 1 era a una cierta temperatura. Pero vamos a asumir, como no nos dicen lo contrario, que podemos asumir que es un 1. Por lo tanto, esos 200 ml, ¿1 qué cosa? 1 gramo por cada ml, o centímetro cúbico. Centímetro cúbico es lo mismo que mililitro. Por lo tanto, esto me queda finalmente el 100 de la fórmula, el 2, que son los gramos, y el 200, que de estos 200 ml se convirtieron en 200 gramos, más los 2. Por lo tanto, el porcentaje en masa del azúcar en ese vaso de agua es un 0,99%, casi un 1%. Vamos a calcular el porcentaje en volumen. Aquí nuevamente yo indico que no aplicaría porque no tenemos el volumen del azúcar, no lo sabemos. Y además que no se usa mucho, como les decía, cuando tenemos un sistema como este, sólido líquido, hablar de porcentaje en volumen. Porcentaje de masa en volumen. Ya, aquí sí tenemos, porque calculamos, el porcentaje es el 100, que está en la fórmula de un porcentaje, la masa, que son 2 gramos, y el volumen directamente. En este caso el volumen total van a ser los mismos 200 ml de agua, porque como dijimos recién, un sólido cuando se disuelve en un líquido aporta muy poco. Nosotros vamos siempre a considerar que no aporta nada al volumen. Entonces, derechamente dividimos por el volumen del líquido y nos da en este caso, ¿cierto?, que es un 1%. O sea, 2 gramos de azúcar en un vaso de agua significan 10 gramos litro de azúcar, significan 0,99% en masa y significan un 1% de porcentaje masa en volumen. Vamos a ver el ejemplo de líquido-líquido. Va a tener 80 ml de jugo de naranja o concentrado de naranja que lo diluimos para completar 200 ml. O sea, le agregamos 120 ml de agua. Masa volumen, y aquí no tenemos, el problema es el contrario al anterior, tenemos solo los volúmenes, los 80 ml, los 200 ml finales, pero no tenemos la masa de jugo, del concentrado de jugo inicial. La del agua podríamos también asumir que la densidad es 1,
pero la del jugo no podemos asumir que es 1 porque es diferente al agua. Entonces, como no conocemos la densidad del jugo, no podemos calcular esto. Me la tendrían que dar como dato. Ahora, la relación volumen-volumen, aquí es sencillo, es volumen de mi soluto, que yo consideré que el zumo de jugo, ¿cierto? El concentrado es el 80 ml, y el volumen total. El volumen total es 200 mililitros en este caso. Entonces se expresa como esto, como 0,4 mililitros por mililitros totales. Porcentaje en masa del concentrado de jugo de naranja no lo podemos calcular porque de nuevo no sabemos la densidad del jugo. La tendrían que dar. El porcentaje en volumen sí lo puedo calcular, que sería 100, que está en toda fórmula de porcentaje, el soluto dividido por el volumen total. Un 40%. Entonces este jugo podríamos decir que es un 40% de concentrado de jugo. Porcentaje en masa. Ahora también, como no tenemos la masa ni del jugo de naranja, si por la del agua la podríamos obtener, no podemos calcularlo. Entonces en estos casos, si no me da la densidad, lo normal, lo natural de expresar las concentraciones es en volumen-volumen o porcentaje en volumen-volumen, 40%. Vamos a ir al caso sólido-sólido, ¿ya? Donde el caso, por ejemplo, que tenemos 5 gramos de carbón por cada kilogramo de acero. Imaginemos que esas son las especificaciones de un acero de construcción. O sea, son inventadas, no son las reales, para hacer el cálculo sencillo solamente. Entonces, masa-volumen. En este caso tenemos la masa, ¿cierto? 5 gramos y el kilogramo final, pero no tenemos el volumen de nada. ¿Se podría tener? Claro que se podría tener. Habría que conocer la densidad del acero. Con la densidad del acero, que es un dato fácil de encontrar, podríamos calcular cuánto equivale ese kilogramo de acero en metros cúbicos o litros o cualquier unidad de volumen. Y podríamos calcular masa-volumen. Para calcular relación volumen-volumen, lo mismo, además de la densidad del acero, necesitaríamos la densidad del carbón. También es un dato fácil de encontrar, la densidad del carbón, y podríamos nosotros calcular el volumen de carbón. Esto como el volumen de carbón no sería otra cosa que la masa del carbón dividido por la densidad del carbón. Entonces podríamos, si tenemos densidad, podemos calcular el volumen de carbón y con la densidad del acero, el volumen del acero. Y podríamos calcular esto. Pero con los datos que hay aquí no lo podemos calcular. Porcentaje en masa. Aquí sí que tenemos masa, ¿cierto? El 100 que va en la fórmula, 5 son los gramos de carbón y tenemos que aquí poner el kilo de acero, pero en las mismas unidades. Sabemos que un kilo son 1000 gramos, por lo tanto gramos y gramos, ponemos esto 1000. Y finalmente encontramos que el porcentaje de carbón que hay en ese acero es del 0,5% en masa. Siempre nosotros tenemos que decir eso, el porcentaje en masa. ¿Cómo lo decimos? Lo podemos escribir en masa o también podemos poner al lado M. En algunos libros ustedes lo pueden ver eso como WW porque está escrito en inglés, ¿cierto? De el peso en inglés y peso en inglés. Porcentaje en volumen, también todo lo que tiene que ver con volumen necesitamos conocer la densidad y lo mismo que el porcentaje de masa en volumen. Conociendo la densidad del acero podemos calcular el porcentaje en masa en volumen. Entonces aquí les podría dejar de tarea que ustedes busquen en internet cuál es la densidad del carbón sólido y cuál es la densidad del acero general. Hay muchos tipos de acero, pero en promedio. Entonces, con esas densidades, ustedes podrían calcular todos los otros unidades de concentración que aquí no pudimos calcular por la escasez de datos que teníamos. Vamos a pasar, por último, en la clase de hoy, en la unidad de partes por millón. Partes por millón. ¿Dónde lo hemos escuchado? Por ejemplo, en un tema muy importante que es el calentamiento global, siempre el gráfico que nos dicen y nos muestran alarmantemente es que en los últimos 50 años, ¿cierto? Después de la revolución industrial,
eh, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha subido mucho y muy aceleradamente, pasando de cerca de 300 a 400 partes por millón. ¿Ya? Entonces eso puede sonar alarmante, pero en realidad cuando uno lo escucha, uno no sabe muy bien palpar cuántas son estas partes por millón. Y se habla de partes por millón para poder dar números grandes. Porque las partes por millón, como su nombre lo dice, es la millonésima parte de algo. ¿Ya? Entonces, matemáticamente quiere decir si mi concentración, mi soluto es una vez respecto al millón de veces que tiene mi solvente. Eso significa una parte por millón. En notación científica, esto es un 1 por 10 a la menos 6. ¿Esto? O sea, algo elevado a 0, o sea, un número sin ningún cero adicionado, dividido por algo que es un millón de veces más grande. ¿Cómo nosotros podemos llevar a esto a unidades que conozcamos, ¿cierto? Bueno, aquí está. ¿Qué cosa es un millón, uno en un millón? Un miligramo en un kilo es uno en un millón. Porque si lo llevamos todo a gramos, fíjense, un miligramo son 10 a la menos 3 gramos, ¿cierto? Y un kilogramo son 10 a las 3 gramos, o sea, son 1000 gramos, un kilogramo. Y estos son la milésima parte de un gramo, es un miligramo. Entonces, si ustedes dividen esto, ¿cierto? Y como sabemos ya hacer esto, esto nos da el 10 a la menos 3 y se le resta el de abajo, menos 3. Por lo tanto, esto es igual a menos 6. ¿Ya? Por lo tanto, un miligramo por kilogramo es una parte por millón. ¿Dónde podremos encontrar esto? Por ejemplo, si decimos que en un mineral hay 10 ppm de arsénico. Eso quiere decir que por cada kilo de mineral tenemos 10 miligramos de arsénico. ¿Ya? Porque son concentraciones pequeñitas y para expresar de una forma cómoda se expresan ppm, partes por millón. Miligramos por kilogramo, ¿cierto? Comúnmente usado en sistemas sólidos. Miligramos por litro, ¿cierto? Es el ppm que se usa generalmente en sistemas sólido-líquido. Por ejemplo, cuando tengo algo disuelto. Por ejemplo, cuando yo digo que la concentración de un contaminante, por ejemplo, la concentración de plomo en las aguas es de 50 ppm. ¿Qué le estoy diciendo? Que en esa agua, por cada litro de agua, yo tengo 50 miligramos de este contaminante. Y cuando hablamos de gases, lo más común es hablar en ppm de volumen. Eso está aquí, ¿cierto? Se puede expresar como mililitros por cada metro cúbico. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Si revisamos, un mililitro son la milésima parte de un litro, ¿cierto? 10 a la menos 3 litros. Y un metro cúbico son 1000 litros, o sea, 10 a la 3 litros. También, igual que aquí arriba, se me cumple que el resultante es un 10 a la menos 6. O sea, la millonésima parte. Entonces, ¿qué quiere decir ahora esto? Quiere decir que pasamos de 300 mililitros de CO2 por metro cúbico de aire a 400 mililitros de CO2 por metro cúbico de aire. ¿Qué significa esto en porcentaje? Esto mismo. Vamos a tomar los 300 ppm de dióxido de carbono. Significan 300 mililitros por metro cúbico de aire. Eso es lo que había en los años 60, ¿cierto? Que nuestros abuelos respiraron. Y lo que a nosotros nos toca respirar está hecho de 400 ppm de dióxido de carbono. Ahora vamos a pasar esto a porcentajes, ¿ya? Un porcentaje volumétrico. El 100, que está en la fórmula de porcentaje, los 300 mililitros del CO2, ¿cierto? Este CO2, y lo vamos a dividir ¿por qué? Por los metros cúbicos de aire. Ahora, esos metros cúbicos los tengo que poner en unidades de mililitros. Entonces yo sé primero que 1000 mililitros es un litro, ¿ya? Y también sé que 1000 litros es un metro cúbico. Por lo tanto, aquí está el cambio de unidades, ¿cierto? Y al final, multiplicando así, estoy simplificando todos los ceros que hay, me da que
300 ppm de dióxido de carbono equivalen a 0,03%. Con el mismo cálculo, podemos calcular que 400 ppm de dióxido de carbono son 0,04% de dióxido de carbono. O sea, quiere decir que en 50 años nuestra atmósfera ha subido de un 0,03% de CO2 que tiene a un 0,04% de dióxido de carbono en el aire. Obviamente, si se expresaran los datos de esta forma, causaría menos impacto porque son porcentajes muy pequeños. Entonces, por eso también es más efectivo mostrarlo, ¿cierto?, en partes por millón. Vamos ahora a la otra unidad en parte por billón, que se abrevia ppb, ¿cierto? La anterior era ppm, esta es ppb. Billón es un término que nosotros en español no usamos mucho, pero en los países de lengua inglesa sí usan mucho el billón. Para nosotros son los 1000 millones. Un billón son 1000 millones. Entonces, una parte por billón es una unidad muy pequeñita, que quiere decir que mi soluto está en concentración de una parte por 1000 millones de partes. En notación científica esto es 1 por 10 a la menos 9. Y con el mismo razonamiento que vimos anteriormente, esto significa, en caso de sólido por sólido, miligramos por tonelada. También esto en campo de metalurgia es importante, ¿cierto? Muchos de los contaminantes de los minerales vienen en ppbs, o sea, hay ciertos miligramos por cada tonelada de mineral. En el caso de sólidos líquidos, tenemos miligramos por metro cúbico o también microgramos por litro. Esto es lo mismo, ustedes pueden comprobar esto, estas unidades son iguales. Y en el caso de gaseosos, generalmente se usa microlitros por metro cúbico. ¿Ya? Un micro, ¿cierto?, de 10 a la menos 6. Y un metro cúbico son 1000 litros, ¿cierto? Entonces, menos 6 menos 3 es menos 9. Entonces se aplica esto, por ejemplo, acá hay una tabla de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? En inglés WHO, que habla de las aguas, ¿cierto? Este es el caso del arsénico. ¿Cuánto arsénico hay en las aguas? Y aquí están hablando de los ppbs, ¿ya? Y dan la conversión también a cuántos ppm son. Y, ¿cierto? Estos son 7 ppbs, 25 ppbs. Aquí hablan del arsénico que hay en las aguas en diferentes países asiáticos y comparado con países de lengua inglesa. Y aquí, por ejemplo, otro ejemplo de un río, el agua que se monitorea, cuánto plomo hay. ¿Ya? Y está en ppb porque la concentración de plomo en el agua tiene que ser pequeña. Y una organización que es la EPA, ¿cierto?, que es la Organización Medioambiental norteamericana, estableció que 15 ppb es el máximo que se puede tener en agua naturales. Por lo tanto, después hay que hacer, si es que uno se supera, fíjense que en los años 93, 95, las aguas de un cierto río había más plomo del que se podía, entonces tuvieron que hacer acciones para mantener, y al principio, ¿cierto?, les fue bien, y después en la actualidad han mantenido bajo el nivel de plomo. Pero cuando se mide en ppbs, porque las concentraciones son muy pequeñitas. Bien, quedamos hasta acá. Las próximas clases vamos a hacer ejercicios con porcentajes, con mezclas, ¿cierto?, para cambiar de unidades de las diferentes formas que se puede explicar una concentración en una mezcla.